Ahora vamos a hacer una exploración de las luces. Para esto vamos a hacer un espacio muy sencillo. La intención de este modelo es únicamente tener un cuarto oscuro para poder probar cada una de las luces. Entonces voy a acelerar la velocidad, pero sí quiero que salga cómo se va a modelar este espacio, aunque sea muy sencillo. Adelante. Bueno, entonces ya tenemos este espacio, que es un espacio cerrado. La intención es que no tenga ventanas, que no entre nada de luz. Entonces vamos a hacer un render de prueba. Este render pues va a salir oscuro. No vamos a terminar los renders, la idea nada más es que vayan viendo lo que sucede. Entonces, si se fijan, aquí está renderizándose y se ve totalmente oscuro. No tiene caso que lo sigamos, así va a ser totalmente oscuro. Ahora vamos a quitar el que dice losa, nada más para que observen la diferencia. O sea, aquí se ve que está entrando ya toda la luz, ¿no? Entonces lo paro, no necesito que se termine el render y lo voy a cerrar. Ya vimos que si renderizamos este espacio no hay nada de luz. Entonces vamos a probar la primera luz, que es esta de aquí, que es la luz rectangular. Y la voy a poner aquí. Esta es una de las luces más prácticas. De hecho, si llegan a aprender a usar esta luz con precisión, pueden resolver prácticamente cualquier espacio. Entonces aquí le voy a dar render, nada más para que apreciemos el efecto que se logra. Entonces aquí vemos un rectángulo blanco, y en este espacio que estaba totalmente oscuro, nos genera esta iluminación. Hay que hacer notar que se ve esta mancha blanca. Ya habíamos hecho un ejercicio de esto en digamos, la introducción a la iluminación, y ya sabemos cómo se quita, pero vamos a repetirlo para analizar más a fondo esta luz, que es una de las que nos puede resolver muchos casos. Entonces, yo estoy trabajando los layers también a propósito para este tutorial, y vamos a analizar esta luz. Aquí ya abrimos el Asset Editor, y aquí aparece la luz, esta luz rectangular. El paso número 1, que ya lo estuvimos viendo si vieron la primera parte del curso, que realmente este es un módulo complementario, pero es muy importante dentro de lo básico. Aquí le voy a poner primera luz rectangular, y ya tiene nombre esta luz. Ahora vamos a observar primero las propiedades. En esta parte pueden previsualizar la luz. Aquí aparece la intensidad, que es quizá con lo que vamos a estar jugando principalmente. Y de las opciones, aquí voy a minimizar esta parte. Vamos a hacerla invisible. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. También es una especie de repaso. Y vamos a darle render. Bueno, con esto se ve exactamente igual, pero el rectángulo blanco desaparece. No necesito que termine, ya vieron lo que pasó. Se sigue viendo exactamente la misma luz y el rectángulo ya no se ve. Bueno, pero ahora va lo interesante, porque al final esto ustedes mismos van a ir experimentando. Y bueno, a ver, vamos a quitarlo, quitar la losa nada más para ver que esta luz, me voy a ir tantito
con la cámara. Vamos a una vista top. Esta luz pues está de manera aleatoria. Vamos a poner que la queremos colocar con precisión. Entonces la selecciono y la vamos a mover. Digamos que la queremos mover al centro de la mesa, pero a su vez la queremos pasar un poquito atrás o adelante, donde queramos. Ahí está. Ok, nos regresamos a la vista. Ahora esta luz ya está acomodada con precisión, pero ahora le podemos también dar un tamaño con precisión. Entonces aquí en parámetros vienen las medidas. Este es de como lo hicimos aleatoriamente, vamos a pensar que le queremos dar precisión al tamaño. Vamos a darle primero, borramos todo el número que aparece, como maneja mucha precisión esto, le vamos a dar de 50 y acá va a ser lo mismo, borramos todo el número y la vamos a hacer de 50 por 50. Ahora nos vamos de nuevo a cámara, a la vista top. Voy a apagar la losa. Ahí la tenemos. La voy a mover un poco más hacia este lado. Aquí lo que están aprendiendo lo que estamos aprendiendo es ya manejarlas con más precisión. Digo, en el primer ejercicio ya se dieron una idea. Entonces aquí ya tenemos la luz con más precisión. Vamos a ver lo que pasa. Renderizamos y ubicamos la iluminación exactamente donde queremos. Ahora vamos a cambiarle el tamaño. Aprecien el tipo de iluminación que estamos logrando. Entonces me voy aquí, parámetros, y ahora le voy a dar el doble de tamaño. Y vamos a hacer de nuevo un render. Si se fijan, al cambiar el tamaño de la misma luz, el área que se ilumina es mucho mayor. Entonces ahorita ya vimos básicamente, sin necesidad de cambiar la intensidad, eso sí. Entonces al aumentar el tamaño de la luz, también nos aumenta el área o la influencia que genera en el ambiente esa iluminación. Aquí se ve con claridad. Ahora vamos a probar otra luz. Y de todos modos vamos a checar un poquito lo que estuvimos haciendo. Apagar esta losa. Me voy aquí. Y este es el factor de intensidad. La intensidad es con lo que más vamos a estar jugando. Y aunque en esta no le vamos a cambiar las unidades, sí quiero que exploremos de una vez que tenemos estas otras opciones de unidades para iluminar. Pero vamos a dejarla con la default. Y en este momento pues esta luz me gusta, la vamos a ir modificando en el ejercicio. Bueno, ahora vamos a probar la siguiente luz, que es esta que dice Sphere Light. Aquí me pide que la ponga en algún punto. Si se fijan, hay que observar mucho lo que pasa de este lado. La voy a poner aquí y me dice que le dé un radio. Le voy a dar un radio de 10. Y me dice de nuevo que seleccione un punto porque sigue activo. Si ustedes quieren desactivar eso, yo les recomiendo que cambien de comando. Pueden teclar la barra espaciadora y ya cambian a otra herramienta. Ahora esta luz está aquí. Vamos a hacer una prueba de render. Y aquí se ve un círculo. Entonces esta luz nos genera este tipo de efecto. Es realmente una esfera de luz. Esto es un poco parecido a los planos de luz cuando hacemos, por ejemplo, un material de luz. Yo diría que esta luz esférica se asemeja demasiado a la que acabamos de hacer de planos. Vamos a pararlo. Ahora vamos a seguir los mismos procesos. Voy a cerrar tantito esto. Entonces paso 1, recuerden, es conveniente, esto es opcional, pero es muy conveniente. Le voy a poner primera esfera de luz. Ok. Ahora vamos a ver las propiedades. También nos deja previsualizar. Esta también nos da la opción de hacerla invisible. Y al darle invisible desaparece, digamos, eso. Ahorita vamos a probarla.
y aquí me da el tamaño, aunque me pidió cuando la empecé una medida. Yo le voy a dar más precisión a este tamaño, le voy a dar un número cerrado. Acostúmbrense, en mi opinión es mucho mejor a manejar precisión en sus luces. Y en intensidad la podemos dejar así o la podemos reducir. Vamos a dejarla así. Ahora, hemos estado manejando layers. Yo les recomiendo ampliamente que también manejen layers para lo que son las luces. Entonces aquí vamos a crear dos layers. Voy a poner, es para que realmente veamos qué pasa con esto. Le voy a poner luz SF para ubicar que es la de la esfera. Y vamos a hacer otro que diga luz P para diferenciar las luces. Entonces, por ejemplo, esta la selecciono y se la cambio a donde dice luz P. Esta ya está dentro de un layer, el cual si yo apago desaparece esa luz. Y esta Wasmo y la en el que dice luz SF, igual si la apago desaparece. A ver, si ahorita hago el render, al hacer el render me va a salir todo oscuro porque las luces están en layers que están apagados. Ok, entonces voy a pararlo. Bueno, ahora vale la pena que se analicen las luces a detalle porque las vamos a estar utilizando para muchas cosas. Entonces aquí voy a prender de nuevo ambas luces y esta vamos a ver otras características. La voy a posicionar al centro y la voy a bajar. La quiero poner abajo de este mueble. Y la voy a pasar también más hacia el centro. Ahí está. Ahora si nos vamos a sus características, podemos también cambiar el color de la luz. Esto nos vamos aquí a donde dice color y podemos cambiar el color. Yo le voy a dar un azul intermedio. Me gustaría un azul claro, pero ahorita para la prueba lo voy a hacer en este tono para que se aprecie. Y vamos a ver qué efecto nos da. Aquí se alcanza a percibir esta silueta azul. Y con esto pues ya vamos ampliando ya depende mucho de su creatividad. No quisiera de momento hacer un ejemplo con un proyecto tal cual, sino que aprecien específicamente las luces. Entonces aquí vemos que empieza a generar una luz también con un color. Bueno, vamos a pararlo. Bueno, por último, ahora que estuvimos viendo el tamaño, por ejemplo, de la luz, si nos vamos a la rectangular, aquí lo estuvimos haciendo de 50 por 50. Una nota importante, V-Ray está en este momento trabajando con pulgadas, aunque Sketch esté trabajando en centímetros. Entonces para el tamaño, bueno, aquí me gustó como quedó el tamaño, pero dice 50, entonces en realidad por eso son 127 centímetros. Vamos a checarlo. Aquí le ponemos la medida de y me da 127 centímetros, que sería la equivalencia de 50 pulgadas. O sea, si son 50 pulgadas me daría 127, si fueran 10 a lo mejor 25.4. Una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces si queremos darle precisión, pues mejor hacer la conversión al sistema que estemos utilizando. Pero bueno, si estamos utilizando este sistema inglés, pues entonces sí aplica, ¿no? Bueno, yo los voy a dejar así para el ejercicio y vamos a lo que es el spotlight. Esta luz la voy a poner aquí, me genera un spot. Ahí puse dos, entonces recuerden quitar la herramienta antes y ponerles nombre. O sea, aquí ya me salió otra luz, entonces si busco aquí voy a tener dos luces, pero esta aparece con número 1. Entonces aquí, cuando quieren eliminar luces, nada más
la seleccionan y presionan y desaparece. Ahí sigue la otra, por eso hay que renombrarlas también, es una buena razón para renombrarlas, y le voy a poner aquí primer spot. Y vamos a ver qué hace esta luz. Ya, para no ser tan repetitivo el proceso, voy a apagar las anteriores y vamos a ver qué hace. Va a quedar realmente casi oscuro porque los parámetros del spot son distintos y nada más tengo un spot. Si se fijan, es prácticamente nada lo que me ilumina. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Si yo me voy a las características, veo que la intensidad es bastante alta. Puedo subir la intensidad y ya se ve, pero yo aquí prefiero cambiar el tipo de unidades. Lo voy a cambiar a watts. Aquí se ve automáticamente el cambio que va a dar y vamos a hacer una prueba. Es radical la diferencia solo por haber cambiado el tipo de unidad de luz. Entonces aquí más bien tengo que hacer lo contrario, tengo que reducirla. Voy a reducirla bastante. Lo voy a hacer en 50 watts, a ver qué pasa. Ya ustedes se dan una idea, pues un foco de 50 watts, ¿qué hace? Entonces aquí vemos el tipo de cono que genera esta iluminación. Ahora les decía que observen lo que pasa cuando ponemos la luz en esta sección de aquí abajo. Hay que observarlo porque nos da otro tipo de control también. Vamos a poner otra luz de cono, en este caso otro spot. Le voy a dar clic y me dice que si mantengo Shift oprimido puedo controlarlo. Entonces yo mantengo Shift y miren lo que hace. Si al ponerla dejo el Shift oprimido, tengo otro tipo de control. Ahí ya puse varias. Vamos a ver qué hacen esas dos. Pues no hacen gran cosa porque está con la configuración estándar, pero las puedo modificar. Vamos a hacer algo parecido a esto. Seleccionamos la siguiente. Entonces también está con la misma tipo de luz. La voy a cambiar a watts y la voy a dejar también en 50. Y con la otra igual lo voy a cambiar a watts y lo voy a dejar en 100 watts, a ver qué hace al estar en el piso. Y bueno, ahí alcanzamos a ver los efectos generados. Al final vamos a poner los renders de todas estas para que aprecien ya detalles, si quieren nada más estar adelantando el video o como gusten. Pero bueno, ahí ya se ven estas tres primeras luces y el control básico. Para esto sí se sugiere que estén revisando las características y que estén explorándolas, porque tiene también otras opciones que veremos quizá en videos futuros. Pero aquí la idea es que se familiaricen con todo esto. Recuerden, las pueden ir eliminando. Por ejemplo aquí pues puedo ir eliminando la que quedó en el piso. Le doy aquí. Esa no le veo ningún caso. Esta la voy a dejar. Y vamos a encender de nuevo las anteriores. A ver. Ahí vemos cómo se comportan estas luces respecto a las anteriores y el efecto que se va logrando. Entonces, si ustedes juegan con todo esto, ya pueden tener mucho más control del tipo de iluminación que quieren lograr en conjunto. Pueden aplicarlas a detalles, qué sé yo. Pero estas tres luces iniciales les van a ser bastante útiles para cualquier tipo de proyecto. Aquí vemos que todavía hay más tipos de luces.
Vamos a ver muy rápido esta que dice ES Light. Cuando ustedes utilizan una luz de este tipo, IES, lo que vamos a utilizar es este tipo de luces. Estas luces hay muchos tipos de luces, y aquí tengo una imagen del efecto que logra cada una. La verdad es que hay muchísimas más, nada más quise poner esta como ejemplo, porque cuando ustedes utilizan una luz IES, me parece que esta es otro tipo de manejo de luz. Le dan clic y entonces cuando nosotros queremos utilizar esta luz, nos va a buscar, en este caso tenemos que buscar un archivo de ese tipo y ya seleccionamos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi lista, y bueno, vamos a pensar en esta. Le doy a abrir y la coloco en donde vaya a ser. Vamos a poner aquí. Ajá. Ahora, ahí ya tengo colocada mi luz, pero vamos a ver una forma de configurarla de manera sencilla. Aquí está la luz IES y el parámetro aquí dice Shape Point. Tenemos varias opciones: Point, Circle, Sphere. Yo voy a utilizar del mismo archivo, o sea, le doy From ES File y ya con eso se va a asemejar más a la forma del archivo tal cual. Aquí ya tengo una prueba que hice con todas estas luces que van hasta ahorita, y así es como se ve. Si ustedes quieren cambiar este tipo de vista, pues prueben con las demás, y la idea es, repito, que se vayan familiarizando con todo este esquema, con todas estas opciones que se tienen. Ajá. Bueno, por último tenemos esta que es OmniLight. Esta lo que tiene es la capacidad de adaptarse a un objeto. Por ejemplo, si yo pongo aquí una línea, ahora vamos a ponerla así y vamos a hacer esta OmniLight, y me pide que elija una fuente de luz. Va a poner esa línea y entonces ahí me la ubica. Entonces esa tiene la capacidad de posicionarse directamente al objeto. Y lo mismo, la configuración que trae estándar no necesariamente se va a apreciar, pero aquí alcanzamos a ver algo. Ese también luego lo renderizo para que vean cómo quedó. Al final va a aparecer esta imagen. También la voy a cambiar a watts. Ahí se ve la diferencia, ¿no? En la previsualización. Vean cómo aparece aquí. ¿Y qué pasa en watts? Voy a bajarle a 100 watts. Y ya aquí ya se ven todas las luces. Entonces la intención de este ejercicio fue únicamente explorar todas las luces. Vemos que hay otras más, aquí aparece. Ajá. Puedo incrementar los valores hasta que logre el efecto que quiero. Ya nada más es jugar con los parámetros. Pero bueno, con esto exploramos las primeras luces. Estas dos son muy interesantes y quisiera verlas en un futuro en algún exterior.